Declaraciones del presidente Javier Milei en el contexto de lo que era el evento de la Fundación Mediterránea en la provincia de Córdoba, haciendo referencia a Alfonsín, diciendo más o menos que lo muestran como el padre de la democracia, pero fue partidario de un golpe. A ver, vamos a escucharlo. También teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado, pero que evidentemente especificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe. Bueno, Julio, ¿cuál es tu primera reflexión al respecto? Que el señor es un economista y en economía creo que ignora mucho, ahora en política ignora todo. La pregunta, primero, Alfonsín es absolutamente digno de respeto. Segundo, la crisis no la plantean Alfonsín y Duhalde, la genera la renuncia del Chacho Álvarez. Y básicamente lo que vos y yo nos podemos preguntar es ¿para qué en Córdoba, donde hay peronistas y radicales, este señor se va a mandar semejante absurdo? Entonces es incomprensible, aún para él. La pregunta es, ¿hay racionalidad en su concepto? Viste que algunos te dicen, no, él está buscando. Yo, mira, te digo con toda franqueza, tengo 82 años, hace muchos años que asumí que buscarle o analizar con cordura la demencia te vuelve loco a vos. Pero esto es demencial, no tiene pata ni cabeza. Bien. Y digo, agrego una cosa, yo volví a ver a De la Rúa después de caído. Sí. Así que algo sé de... Bueno, hablando de la Rúa, ¿no? Porque por supuesto muchos radicales, su representativo, Lustó, el jefe de la bancada radical de Loredo, que además está al lado de muchas de las cuestiones que plantea el presidente Javier Milei, salieron a criticarlo. Sin embargo, en el contexto del laburo periodístico que uno tiene que hacer, en el marco del revisionismo histórico que hace el propio presidente Javier Milei, encontramos un documento, en realidad parte de un fragmento de un programa que se llamaba La Caja de Pandora, de Malú Kikuchi, del año 2003, en donde es el propio expresidente Fernando de la Rúa el que casi que acusa a Duhalde y a Alfonsín de haber participado del golpe institucional. Por favor, vamos a ponerlo al aire. Evitar que se averigüe en qué estado está la deuda incobrable del Banco Provincia es que se inicia todo esto que se va agrandando, hasta terminar con esa malhadada frase de Eduardo Duhalde del 14 de octubre del 2001, donde dice o cambia el presidente, en ese momento el presidente es de la Rúa, o cambiamos al presidente, que es lo que terminan haciendo, ¿no? Y coincide con algo que me contó Alfonsín, que él le dijo. Un día Alfonsín pide verme y me dice, tengo que contarte que he tenido una conversación importante con Duhalde, y él me ha dicho que este gobierno es de la Alianza, porque la Alianza ganó las elecciones. Así que la Alianza tiene que terminar el gobierno. Algo importante, el término del mandato constitucional. Pero me agregó, eso sí, no con este presidente. Hay que cambiar el presidente. Yo le dije que no estaba de acuerdo. Esto es una cosa que le reprocho, porque Balbín hubiera mandado al carajo. Evidentemente. Que es lo que correspondía en defensa de no decir, no estoy de acuerdo. De ese golpe. Pero por supuesto que Alfonsín es socio de ese golpe. Hablan declaraciones de Alfonsín, mire, perdóname, el 15 de mayo de 2001 en Clarín, desde Brasil Alfonsín declara, la ley de crédito público no tiene que salir porque traiciona a la patria. Lo que proponía la ley de crédito público, después lo hizo Duhalde y lo hizo Kirchner. Alfonsín no encuentra ahora de traición a la patria. Es decir, el problema es que lo hacía de la Rúa. Le puedo seguir leyendo. El 17 de mayo del 2001, Carlos Rucauf empieza a hablar en La Nación, lo puede encontrar en los diarios. Empieza a mencionar la posibilidad de un estallido social.
En ese mismo día de la Nación, 17 de mayo, Lilita Carrió se suma a las declaraciones de Alfonsín. Anup Singh llega del Fondo Monetario y dice: ¿por qué los argentinos pretenden cobrar un salario igual a los de los primeros países del mundo? Hay que devaluar. Le puedo seguir leyendo, hay declaraciones. Y Alfonsín y el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, socios del dualdismo todo el tiempo. Él no estuvo en el golpe ni lo propició, pero pensó que se podía hacer cualquier cosa. No estoy tan segura de la una vez el mal gusto de hacerse el equivocado. Esto empezó, Guille, hay un dato que se nos pasa por alto. Sí. Cuando dice el gobierno es de la Alianza, en realidad la Alianza había ganado la fórmula presidencial y el vicepresidente ya no estaba. Ya no estaba, no. Pero, entonces, digo, si era de la Alianza, ¿era de la Rúa o nadie más? claro. Entonces, como empezó a circular este archivo, ¿no? En donde ya no somos nosotros ni Milei, digo, donde es el propio de la Rúa quien se muestra enojado y da a entender que había como un conciliábulo entre Duhalde y Alfonsín para direccionar un gobierno hacia las políticas que ellos querían llevar adelante, ya sea o con De la Rúa si cambiaba o si no había que cambiarlo a él. Eso es lo que sonó, lo que suena a golpe institucional. Tuve un programa durante mucho tiempo con Maluki Cucci, persona a la que aprecio, respeto. Yo creo que De la Rúa se caía solo. O sea, si no Pero estaba... no por eso había que dejarlo caer, Julio. No, lo ¿Se entiende? que... Porque parece que algunos apoyan el hecho Pero de, no bueno, se lo caía solo, chau. No lo ayudaron a caer. Bueno, pero lo lo que está que diciendo la logró Rúa esa gestión de Duhalde y Alfonsín Sí. es que la caída no destruyera la sociedad. Pero, digamos, De la Rúa, a quien conozco del 73, o sea, que llega, porque Sánchez Sorondo no puede llegar, digamos, era un personaje que no estaba en capacidad de gobernar. Pero, Con los mismos botones. bueno, pero eso puede ser muy subjetivo. No. Está bien, pero después lo votó la sociedad, Julio. Todos lo votamos y yo fui su amigo siempre, pero te quiero decir, con los mismos botones, De la Rúa me tenía miedo y Kirchner me metía miedo. O sea, gobernar es una conciencia. Sí, No es pero- un lugar donde te instalan y te quedas. Está bien, pero- Yo hice todo para ayudar a De la Rúa. Te digo, todo. Agarré a su ministro de Seguridad. Le dije, queremos hacer algo. Y me dijo, estoy leyendo La vida de las ballenas. Está preso. Digamos, estaban totalmente... Literalmente te dijo, estoy leyendo un libro. Fue en el Palacio de la Papa Frita. No, Me digo- acerqué y le dije, che, que somos muchos los que queremos apoyar. Me mostró la revista y me dijo, ¿ves? Estoy leyendo La vida de las ballenas. Está bien. ¿Quién? A ver, Enrique Matoff. Pero- el que Julio, ordena la represión en Plaza de Mayo. Es Exacto. probable que la visión que teníamos sobre el final, perdón, del gobierno de la Rúa era el que fue a visitar a Tinelli y que no sabía por dónde salir del estudio. Ahora, la discusión es otra. En estas afirmaciones que hace de la Rúa hace 21 años, da la sensación que él queda con bronca hacia Duhalde de otro partido, hacia el propio Alfonsín. De allí es de donde se toma el presidente Milei para hacer estas declaraciones. Pero perdón, el problema es la utilidad. ¿Qué sentido tiene para una Argentina empobrecida y fracturada que vayamos a revivir discusiones que no tienen Bueno, salida? A lo mejor ni valor? probablemente para Milei es bajar del panteón a muchos. No, es expulsar a los radicales que lo apoyan. O sea, lo que va haciendo es perder adherentes, gente que se jugó por él, que le votó el RIC. O sea, es una cosa... Pero vos crees, incomprensible. Julio, que estas declaraciones le pueden contar ese apoyo. ¿Pero cómo le van a costar? ¿Qué dice de Loredo? ¿Qué dicen hay los enojo. radicales de Córdoba? Digamos, básicamente, si vos estás apoyando y te dicen que tu partido es de idiotas, ¿vos qué hacés? Entonces, lo que se está dando en la Argentina es una fractura del peronismo, del PRO, del radicalismo y del gobierno. Porque ayer, cuando se va esta canciller que dijo que todos los chinos son iguales, una cosa que es importante para la humanidad, este descubrimiento, ¿no? Antropológico. Digo, transitamos el ridículo como si fuera una vía de sobriedad. Sí. A ver. Perdón, no perdamos de foco el tema económico, porque la verdad que lo que el presidente no quiere de ninguna manera hoy es que haya una devaluación
Y lo que vino a partir del cambio de gobierno, el presidente irá a golpe de Estado, otros pueden decir asamblea legislativa, que fue lo que ocurrió, la interpretación que vos quieras darle, lo que vino después de eso fue devaluación, lo que dijo el presidente, que se le dedicó las deudas a los grupos económicos, él puntualiza en Grupo Clarín, pero se le dedicó las deudas en dólares a todos los grupos económicos, y a partir de ahí vino, de los 40 años de democracia que llevamos adelante, el proceso de recuperación económica más pronunciado de la historia. Por eso, el 1 a 1. No quiero decir que sea bueno o malo regular. Pero el 1 a 1 es no el lo dato- bancaba nadie. Por eso es el dato objetivo. Después de eso, el proceso de recuperación económica fue el más largo y el más sustentable Exacto, de la historia. este es el hecho. Pero, O sea, él sostenía el 1 a 1, que era insostenible. Está bien, pero, Julio, y yo- creer que era por Clarín. Mirá que yo no soy de Clarín. Es una estupidez que dicen 4 trastornados. Era pero por Julio, Clarín, por a ver, los grupos obvio. económicos. Yo lo que no Está quiero es bien. salirme del eje, porque lo que uno desea, pues para sacar a alguien de la presidencia, vota en la de medio término o vota cuando se vota presidente. Lo que acá se da a entender es que había un deseo y ya un preacuerdo de que De la Rúa no iba a terminar su mandato. Y ese es el reproche que está haciendo De la Rúa en congruencia con lo que dijo el presidente. Guillermo, yo te voy ¿Se a entiende decir a lo que voy? Nunca se entendió el cacerolazo. Yo estaba en mi casa solo, en Libertad y Santa Fe. Y agarré el teléfono y la llamé a Carmela, mi hija, que vivía a 50 cuadras. Ese hecho colectivo nunca se entendió. Y eso no fue por 2 vivos, 3... No. Esa fue una reacción sobre un hartazgo de un personaje que cuando dijo estado de sitio, hubo una reacción. Y esa es la caída de la Rúa. No lo que dicen Duhalde y Alfonsín. Es la sociedad en el hartazgo. Está bien, pero lo que da a entender De la Rúa es que si Duhalde y Alfonsín, en vez de decirle, supuestamente, vamos a suponer que esto es cierto, ¿no? Que Duhalde dijo o cambia De la Rúa o cambia el presidente. Lo que da a entender De la Rúa es, si me hubiesen ayudado a no caer, en vez de ponerme entre la espada y la pared, yo hubiese terminado mi mandato. Me parece que ese es el mensaje, Julio. Sí, pero todos los que lo fuimos y intentamos. Vos ibas y me contaba Darío Alessandro, falleció, pobre, que era presidente del bloque, pero que le dice, habría que hacer esto y esto, y llamó al hijo. Te hacía hablar con el hijo. Era, pobre, ¿qué le vamos a hacer? Le erramos. Y que él lo explique es una cosa. La realidad es que lo expulsó la sociedad. Lo demás es todo visión conspirativa de la historia. Bueno, pero... un cacerolazo pero no lo inventa por esto me gusta ninguno. hablar con vos, Julio, porque también hay como un pensamiento colectivo en que, vos decís le erramos, ¿no? En que cuando el presidente es peronista, termina su mandato, cosa que quebró Macri después de Alvear, que terminó en el 28, digo. Pero cuando el presidente es radical y si la cosa viene mal, no termina. A ver, primero. Es como, Primero. vamos a poner el último, Alberto Fernández, desastre, No, está no, bien. ese fue un payaso. Está bien, pero ¿qué pasa? En circunstancias análogas, decir, este tipo No no es puede cierto. gobernar ni el consorcio. No es Sin embargo, cierto. terminó. Primero, no es cierto. Por suerte, digo, No, afortunadamente. a ver, después de Perón cae Frondizi y después de Frondizi cae Ilia. Y esas derrotas no las toman en cuenta y no lo derrota el peronismo. O sea, la dictadura cree que echa Perón porque no es democrático. Después demuestra que los democráticos no son ellos. Eso dura hasta el 73, parte donde un Lanuse o un Leviston eran militares patriotas. Quiero decir, con Leviston el ministro de Economía era Aldo Ferrer. Y Surville era el segundo. O sea, había una concepción. Había 5% de desocupación. Perdón, Ilia cae con un crecimiento del país de entre el 9 y el 10%. Y un ministro de 11. salud Bueno, con Moñatibia que era un entonces, lujo. son En un cuestiones año que no tuvo se 11% entienden. de crecimiento, Exacto. diría. Bueno, Claro, Todo digo, entonces, 3% ahí no hay peronismo, pero estaba en el exilio, no había ni teléfono celular, no jorobemos. Pero volviendo no, a... pero perdón, un detalle no menor. El voto en blanco casi que ganaba las elecciones, lo cual era, cuando Perón mandaba a votar en blanco era como darle la espalda. Cuando ¿no? Perón les dice, le preguntan en una entrevista importante, general, los votos en blanco fueron mayoría. Y el general los mira y le dice, los leales son esos. Claro, bueno. Yo di era, la orden. Pero era también un mensaje, pero no me quiero ir tan para atrás porque también quiero hablar de estos temas. Lo que digo es que
el presidente Milei pone en el tapete una polémica que casi que no estaba instalada porque en la concepción general Alfonsín es el padre de la democracia y se fue por un proceso hiperinflacionario en el 89, no ayudado por el peronismo, sino todo lo contrario. ¿Para qué te ¿no? sirve lo que pone en la mesa? No sabe qué odio buscar, qué resentimiento encontrar, es grotesco. Hecha porque no votamos con Estados Unidos y Israel. No, Perón o Braden, ¿te acordás Braden o Perón? Sí, me acuerdo. Digamos, cuando el imperio era importante, lo enfrentamos con Perón, con... Sí. Ahora que los chinos lo miran para abajo, nos vamos a abrazar a ellos y al... Está bien, pero ahí tenés, Julio. Vamos a lo de Mondino. Vamos a cambiar.